Hola gente querida, ¿cómo están amigos de la música? Yo re contento porque hoy me voy a dar el lujazo de poder hacer un unboxing de este piano que estaba esperando, y gracias a la gente de Casio vamos a tener la posibilidad de hacer un unboxing y probar, armar este teclado. Vamos a revisar las instrucciones, a ver cómo se arma, si es difícil, si es fácil. Si ya te lo compraste, por ahí nos dejas un comentario. Vamos a hacer el unboxing de este piano PX770. Bueno gente, acá en la caja nos explica que el piano total pesa 39 kilogramos. Es una caja bastante pesada, la tuvimos que mover entre dos personas. Así es como te va a llegar a tu casa si lo compras desarmado y lo pedís online. En caso de que quieras seguramente pedirlo en la casa de música amiga, seguramente te lo van a armar. Así que vamos a empezar viendo este piano Casio. Lo primero que veo es unas instrucciones por ahí que están en un montón de idiomas. Dice: al poner el piano digital sobre el piso, asegúrese de colocarlo sobre material blando. Bueno, algunas instrucciones que simplemente las podemos deducir sabiendo que es un piano y que es algo frágil. Vamos a seguir sacando este piano. El manual de instrucciones. Bueno, ahí sacamos lo que supongo que es el piano. Por el peso lo tuvimos que hacer con mi asistente, así que supongo que esa parte es el piano. Todavía no veo nada. Y acá empezamos a sacar partes del mueble. Cable de corriente interlock fundamental. Y supongo que esto debe ser el pedal de sustain, el transformador de corriente y los tornillos para el ensamble. Bueno gente, así con este desorden nos ha quedado el piano. Hemos sacado todas sus partes como para poder ponernos ahora a ensamblar. Vamos a sacar esto del medio. Bueno gente, así con todo este desorden te vas a encontrar cuando tengas que desembalarlo en tu casa. Vamos a empezar por algo en lo que yo nunca pongo demasiado énfasis, que es en el manual de usuario. Pero viendo todo este desorden, vamos a necesitar usar el manual de usuario. A ver qué nos dice. Bueno gente, adivinen que no dice nada, así que no vamos a usar, como yo suponía que iba a pasar, como nunca quiero usarlo. El manual me dio la razón y no dice nada sobre cómo tenemos que armarlo, así que esto va a ser todo cuestión de presumir cómo se hace. Bueno, ahora sí supongo que es una letra R y el otro también. Estos son los laterales, así que, y esta parte, la más grande, es el piano en sí. Así que lo que vamos a hacer es, le vamos a dar un tiempito a esta parte. Vamos a ensamblar primero el mueble y vamos a tener todo preparado para poder montar encima la parte del piano en sí. Bueno gente, ya supongo cómo funciona esta cuestión. Esta es la parte trasera del piano que une los dos laterales. Tengo un lateral por aquí con unas muescas a donde supongo que se encastra esta parte de atrás. Lo que hicimos fue ensamblar los dos laterales con la parte trasera, y ahora lo que le vamos a sumar es la parte de los pedales. Esto lo hicimos sin ajustar demasiado los laterales, los tornillos estos del lateral, para poder poner los pedales.
Bueno gente, como habrán visto, esta chapita viene por otro lado separado de la parte plástica de la pedalera y va con estos tornillos que tienen una cabeza grande, van atornilladas a la parte plástica. Y este encastre plástico es el que va a engancharse en el lateral del piano. Este encastre tiene dos medidas para usar los pedales más cerca del frente según la profundidad de tus piernas, ¿no? Más cerca o más lejos, que es donde lo estoy armando yo. Acá abajo encontramos el conector que antes de colocar directamente la pedalera al encastre vamos a sacarlo porque viene debajo, y ahora sí vamos a encastrar esta nueva parte al lateral del piano. Y vamos a terminar de encastrar el lateral ajustando definitivamente para que soporte el peso del piano, los laterales al máximo. Bueno amigos, ahí sin manual y suponiendo cómo es la cuestión, hemos armado los dos laterales con el soporte trasero y la pedalera, así que ya estamos preparados y casi listos para poder montar el piano en la parte superior. Ahí tenemos el piano en sí, como podrán ver es muy pesado, así que sí, vuelvo a recomendar que esto se haga entre dos personas para que no corran riesgos de marcarlo, de, no sé, de lastimar la melamina o algo, pero la verdad que es muy pesado. Ahora lo que voy a intentar descubrir es cómo es el encastre del piano con los laterales. No se ve simple. Bueno gente, como habrán visto, tuvimos que dar vuelta toda la parte del mueble, ponerla acostado hacia abajo y el piano encastra desde arriba hacia abajo. La verdad que sí o sí, me parece que nosotros ya hemos ensamblado muchísimos pianos y mínimamente fuimos dándonos cuenta cómo era. No es tan sencillo el armado para alguien que nunca no armó ningún piano. Así que bueno, los materiales también siento que de la parte del mueble son bastante endebles, así que hay que hacerlo con mucho cuidado y delicadeza. Así que bueno, nada, es como para ver este tutorial y después ponerse a armar este piano, que no está tan fácil. Bueno gente, ahí tenemos el piano ya montado por lo menos. Y ahora lo que quedaría para tapar los tornillos son las clásicas tapitas plásticas que le vamos a poner, y eso creo que sería todo. Así que vamos a por la última parte de este ensamble. Ahí pusimos los pasacables para que no se vea el cable de la pedalera. Y ahora vamos a abrir la tapa, le vamos a sacar todas estas cintas que trae de fábrica. Bueno gente, tenemos el piano ya propiamente dicho ensamblado, listo para conectar a la corriente, y lo que faltaría es ver el atril que está en esta caja, ver si lleva también alguna forma de montarse o algo más. Lo único fácil fue lo del atril. Y ¡san, san! Ya está el piano PX770 montado. No fue fácil, vuelvo a decir, recomiendo hacerlo entre dos personas. No encontré, por ahí no lo vieron porque yo cuando edito por ahí corto, pero revisé bien los manuales en un momento y no encontré el ensamble en ninguno de todos los papeles que traía. Tal vez, bueno, está bueno que hayamos hecho este unboxing para que vean cómo se arma, porque además todo esto es madera melamina, y la melamina, si no la tratas con cuidado, se puede
puede romper, ya que es como una especie de cartón prensado. Así que lo ideal es hacerlo mirando este tutorial. Bueno gente, ya tenemos el piano conectado a la corriente, todos los cables listos, así que los invito a ver la segunda parte. En la próxima edición de este video vamos a hacer toda la prueba, vamos a mostrar características, vamos a mostrar todo sobre este piano Casio PX770. Los quiero ver, quiero que se suscriban y activen las notificaciones. Chau, chau, chau amigos, nos vemos la próxima.